El valor propio comienza en un territorio silencioso, un lugar donde pocas personas se detienen a mirar con sinceridad. Desde muy temprano, aprendemos a observar el mundo como si fuera un espejo que nos define. Buscamos en la mirada de los otros una confirmación de quiénes somos, cuánto valemos, qué tan dignos resultamos de ser queridos. Crecemos creyendo que el reconocimiento llega desde afuera, que la aceptación es un premio que alguien más decide otorgarnos, y sin darnos cuenta, vamos depositando nuestra identidad en manos ajenas. Muchas personas organizan su vida alrededor de la aprobación, eligen carreras para cumplir expectativas familiares, adoptan conductas para encajar en grupos sociales, sostienen vínculos que ya no los hacen felices solo por temor a ser rechazados. Con el tiempo, ese intento constante de agradar se transforma en una especie de renuncia silenciosa. Se deja de preguntar qué se siente, qué se desea, qué se necesita, y comienza a construirse una versión de uno mismo diseñada para no incomodar a nadie. Buscar validación afuera no es un error en sí mismo, es una necesidad humana comprensible. Todos necesitamos ser vistos, escuchados y reconocidos. El problema aparece cuando esa necesidad se vuelve la única fuente de valor personal, cuando la opinión ajena define el estado emocional. La autoestima se vuelve frágil, inestable, dependiente de factores imposibles de controlar. Un elogio puede elevarnos, pero una crítica puede derrumbarnos. Y esa montaña rusa emocional termina generando una sensación permanente de inseguridad. Reconocerse desde adentro implica un proceso mucho más profundo y muchas veces incómodo. Significa detenerse a mirar la propia historia sin filtros, aceptar las virtudes sin vergüenza y reconocer las debilidades sin condena. Implica entender que el valor personal no depende de la perfección, porque la perfección es una fantasía que suele utilizarse para justificar la autoexigencia excesiva y el castigo interno. Muchas personas aprendieron a quererse solo cuando hacen todo bien, cuando cumplen objetivos, cuando reciben elogio. Pero cuando fallan, cuando cometen errores, cuando no alcanzan las metas que se propusieron, aparece una voz interna que juzga, que acusa, que desacredita. Esa voz suele construirse a partir de experiencias tempranas, de mensajes que quedaron grabados, de miradas que hicieron sentir insuficiente. El problema es que con el tiempo esa voz deja de pertenecer al pasado y comienza a dirigir el presente. Reconocerse desde adentro exige cuestionar esa voz, preguntarse si realmente representa una verdad o si simplemente repite antiguas heridas. Aprender a diferenciar entre la responsabilidad por los errores y la desvalorización personal. Una persona puede equivocarse, puede fracasar, puede perder, y aún así conservar intacta su dignidad. Cuando el valor propio depende exclusivamente del reconocimiento externo, se genera una especie de vacío permanente. Ningún logro alcanza, ningún aplauso dura demasiado, ninguna aprobación resulta suficiente. Siempre aparece la necesidad de un poco más, de una nueva confirmación, de otra prueba que asegure que uno merece ser querido. Ese mecanismo puede generar relaciones donde el afecto se confunde con la dependencia, donde se toleran situaciones dolorosas, solo para no perder la sensación de ser valorado por alguien. Reconocerse desde adentro implica construir una relación distinta con uno mismo. Es aprender a escucharse con respeto, a validar las emociones sin negarlas ni exagerarlas, a comprender que sentir miedo, tristeza o enojo no convierte a nadie en débil. Significa aceptar que la vulnerabilidad forma parte de la experiencia humana y que negarla suele generar más sufrimiento que afrontarla. El valor interno también se fortalece cuando una persona empieza a tomar decisiones coherentes con lo que siente y necesita. No siempre serán decisiones cómodas. A veces implican decir que no
alejarse de ciertos vínculos, cambiar proyectos, renunciar a expectativas que ya no representan la identidad actual. Cada una de esas decisiones puede generar temor, culpa o incertidumbre, pero también abre la posibilidad de construir una vida más auténtica. Hay quienes temen que valorarse implique volverse egoísta o distante. Sin embargo, ocurre lo contrario. Cuando alguien reconoce su propio valor, deja de relacionarse desde la carencia y comienza a vincularse desde la elección. Las relaciones dejan de ser un refugio contra la soledad y se convierten en espacios de encuentro donde cada persona puede existir sin perder su individualidad. Reconocerse desde adentro también requiere paciencia. No es un proceso inmediato ni lineal. Existen retrocesos, dudas, momentos donde reaparecen viejos patrones de pensamiento. El cambio real no ocurre de un día para otro. Se construye a partir de pequeños gestos cotidianos. Permitirse de descansar sin culpa, reconocer los propios logros sin minimizarlos, aceptar los errores sin transformarlos en pruebas de inutilidad. Aprender a hablarse con la misma comprensión que se ofrece a quienes se aman. La validación externa puede ser gratificante, puede generar alegría, puede fortalecer ciertos aspectos de la identidad, pero no debería ser el pilar que sostiene el valor personal. Cuando ese pilar se construye internamente, las opiniones ajenas dejan de ser una sentencia y se transforman en perspectivas que pueden ser escuchadas, evaluadas y, si es necesario, descartadas sin que eso destruya la autoestima. Aprender a reconocerse desde adentro implica desarrollar una mirada más compasiva hacia la propia historia, entender que muchas decisiones del pasado fueron tomadas con los recursos emocionales que existían en ese momento. Comprender que sobrevivir también tiene mérito, que levantarse después de cada caída representa una forma de fortaleza que muchas veces pasa desapercibida. El valor personal no aparece cuando todo en la vida está resuelto. Surge cuando una persona puede mirarse, incluso en medio de sus conflictos, y reconocer que sigue siendo digna de respeto, de cuidado y de amor. Surge cuando deja de exigirse ser alguien distinto para sentirse merecedora de afecto y empieza a aceptar que su existencia, con luces y sombras, posee un significado que no necesita aprobación permanente para sostenerse. Las personas suelen tratarte según el lugar que vos mismo te das, aunque muchas veces esta idea resulte difícil de aceptar. Existe una tendencia natural a creer que el modo en que los demás se comportan con uno depende exclusivamente de su personalidad, de su educación o de sus valores. Y en parte es cierto, pero también hay un componente silencioso que influye profundamente en los vínculos: la manera en que cada individuo se percibe y se posiciona frente al mundo. Desde pequeños aprendemos, casi sin darnos cuenta, a ocupar un lugar en las relaciones. Algunos crecen sintiendo que deben esforzarse constantemente para ser aceptados. Otros aprenden a callar para evitar conflictos. Otros asumen el rol de sostener emocionalmente a quienes los rodean, incluso cuando eso implica descuidarse. Esos roles no aparecen por casualidad. Suelen construirse a partir de experiencias tempranas donde el afecto, la atención o el reconocimiento estaban condicionados a ciertos comportamientos. Cuando una persona aprende que su valor depende de agradar, comienza a enviar un mensaje silencioso a los demás. No lo hace con palabras, sino con actitudes, con límites que no se establecen, con necesidades que se postergan. Poco a poco, ese mensaje se vuelve visible para quienes la rodean, no porque exista una intención consciente de aprovecharse, sino porque las relaciones humanas tienden a organizarse alrededor de los espacios que cada uno ocupa. El lugar que una persona se da a sí misma se refleja en detalles cotidianos, en la forma en que permite que la interrumpan,
en la manera en que justifica faltas de respeto, en la rapidez con la que deja de lado sus propios deseos para priorizar los ajenos. Punto. Cada una de esas conductas, aunque parezca pequeña, construye una narrativa sobre el valor personal. Los demás, muchas veces sin notarlo, responden a esa narrativa. Existen personas que toleran el desinterés, creyendo que exigir atención las convertirá en egoístas. Otras aceptan críticas destructivas convencidas de que deben agradecer cualquier tipo de vínculo. Algunas se acostumbran a pedir disculpas, incluso cuando no hicieron nada incorrecto, porque sienten que su presencia puede resultar molesta. Con el tiempo, esas conductas refuerzan la idea de que su espacio en la relación es secundario, que sus emociones son menos importantes, que su bienestar puede esperar. Comprender que el trato que se recibe está vinculado con el lugar que uno ocupa no implica asumir la culpa por el comportamiento ajeno. Nadie es responsable de la falta de respeto o del maltrato de otro. Sin embargo, reconocer la propia participación en la dinámica relacional permite recuperar un margen de poder personal. Permite preguntarse qué señales se están enviando, qué límites no se están estableciendo, qué necesidades están siendo silenciadas. El lugar que una persona se da suele estar profundamente relacionado con la imagen que tiene de sí misma. Cuando alguien se percibe como insuficiente, como reemplazable, o como poco valioso, es probable que adopte una actitud de conformidad frente a situaciones que lo lastiman. No necesariamente lo hace de forma consciente. Muchas veces cree que esa es la única manera de sostener un vínculo, la única forma de evitar el abandono o la soledad. Las relaciones humanas funcionan en gran medida como sistemas de intercambio emocional. Cada integrante ocupa un rol que se sostiene en la interacción con el otro. Cuando una persona modifica su posición, el sistema completo se ve obligado a reorganizarse. Esto explica por qué cuando alguien comienza a valorarse y a establecer límites, algunos vínculos se transforman, otros se fortalecen y otros desaparecen. Establecer un nuevo lugar dentro de las relaciones suele generar incomodidad, tanto en uno mismo como en los demás. Quien siempre estuvo disponible puede experimentar culpa al empezar a priorizarse. Dios puede sentir miedo a decepcionar, a generar conflictos, a perder afectos que parecían seguros. Al mismo tiempo, quienes estaban acostumbrados a un determinado rol pueden reaccionar con sorpresa, resistencia o incluso enojo frente a ese cambio. El respeto dentro de un vínculo no surge únicamente de las palabras. Se construye a partir de la coherencia entre lo que una persona dice y lo que permite. Cuando alguien expresa que algo le duele, pero continúa tolerándolo, el mensaje que llega al otro se vuelve confuso. En cambio, cuando una persona sostiene sus límites con firmeza y claridad, comienza a redefinir el espacio que ocupa en la relación. Darse un lugar no significa imponerse ni dominar al otro. Implica reconocer que las propias emociones, deseos y necesidades tienen el mismo valor que las de quienes nos rodean. Significa entender que un vínculo saludable no requiere que una persona desaparezca para que la otra pueda existir. El equilibrio emocional se construye cuando ambas partes pueden expresarse sin temor a ser descalificadas o ignoradas. Muchas personas temen que ocupar un lugar más firme dentro de sus relaciones provoque rechazo. Ese temor suele estar ligado a experiencias pasadas donde expresar necesidades generó abandono o crítica. Sin embargo, sostener vínculos basados en la renuncia personal produce un desgaste emocional profundo. Con el tiempo, la frustración, el resentimiento y la sensación de invisibilidad terminan afectando la estabilidad de la relación. ¿Oh? ¿Eh? ¿Todo? ¿You? ¿Todo? ¿Eh? ¿Todo? El lugar que una persona se da también
influye en la forma en que elige a quienes la rodean. Cuando alguien no reconoce su propio valor, es más probable que se vincule con personas que refuercen esa percepción. En cambio, cuando empieza a valorarse, desarrolla una mayor capacidad para identificar vínculos que ofrecen respeto, reciprocidad y cuidado emocional. Modificar el propio lugar dentro de las relaciones requiere un proceso de autoconocimiento. Implica revisar creencias aprendidas, cuestionar ideas que fueron incorporadas sin análisis, reconocer patrones que se repiten en distintos vínculos. También exige desarrollar la capacidad de tolerar la incomodidad que produce el cambio, aceptar que no todas las relaciones sobrevivirán a esa transformación. Darse un lugar implica permitirse expresar desacuerdos sin sentir que eso pone en riesgo el afecto. Implica aceptar que el conflicto forma parte natural de cualquier relación y que evitarlo a cualquier costo suele generar distancias emocionales más profundas. También implica aprender a reconocer cuando un vínculo no ofrece el respeto mínimo necesario para sostenerse. El modo en que una persona se posiciona frente al mundo no solo influye en cómo es tratada por los demás, también determina cómo se trata a sí misma. Cuando alguien aprende a escucharse, a respetar sus propios límites y a validar sus emociones, comienza a construir una identidad más sólida. Esa identidad no depende exclusivamente de la mirada ajena, sino de una convicción interna que se fortalece con cada decisión coherente con el propio bienestar. El lugar que cada persona ocupa dentro de sus relaciones, en gran medida, el reflejo del lugar que ocupa dentro de sí misma. Cuando alguien se reconoce digno de respeto, comienza a transmitirlo en su forma de hablar, de actuar, de elegir con quién compartir su tiempo, de decidir qué conductas acepta y cuáles no. Amar no es soportar ni resignarse, aunque muchas personas hayan crecido creyendo exactamente lo contrario. Existe una idea profundamente instalada que asocia el amor con la capacidad de aguantar, de ceder constantemente, de tolerar el dolor como si fuera una prueba de compromiso. Esa concepción suele nacer en historias donde el afecto estaba ligado al sacrificio, donde querer implicaba dejar de lado necesidades personales para sostener la relación a cualquier precio. Muchas personas aprendieron que amar significa permanecer incluso cuando el vínculo lastima, cuando la comunicación se vuelve hostil, cuando el respeto empieza a desaparecer. Crecieron escuchando que las relaciones verdaderas requieren esfuerzo, paciencia y renuncias, pero pocas veces alguien explicó la diferencia entre construir y soportar, entre acompañar y desaparecer dentro del otro. Soportar implica aceptar situaciones que generan sufrimiento con la esperanza de que, en algún momento, cambien. Es permanecer en espacios donde la incomodidad se vuelve costumbre, donde el dolor se justifica, donde las promesas reemplazan a los hechos. La resignación aparece cuando alguien deja de intentar transformar lo que le duele porque cree que no merece algo diferente o porque teme que exigir respeto provoque la pérdida del vínculo. El amor, en cambio, no debería construirse desde la anulación personal. Un vínculo afectivo sano no exige que una persona silencie sus emociones, ni que reprima sus necesidades para evitar conflictos. Amar implica compartir la vida con otro sin renunciar a la propia identidad, sin perder la capacidad de pensar, sentir y decidir de manera autónoma. Muchas veces se confunde la tolerancia con el amor. Se cree que cuanto más se aguanta, más profundo es el sentimiento. Sin embargo, tolerar el maltrato emocional, la indiferencia o la falta de consideración no fortalece el vínculo, lo deteriora lentamente. El respeto es una de las bases fundamentales de cualquier relación afectiva.
Y cuando se pierde, el amor comienza a transformarse en dependencia, miedo o costumbre. La dignidad dentro del amor no significa orgullo ni rigidez. Significa reconocer que cada persona posee un valor que no debe negociarse para conservar el afecto de alguien más. Implica comprender que el cariño no debería exigir sacrificios que destruyan la autoestima ni generar un clima donde expresar emociones se convierta en un motivo de conflicto permanente. Existen vínculos donde una persona asume el rol de sostener todo el peso emocional de la relación. Escucha, comprende, perdona. Intenta reparar cada crisis mientras la otra parte permanece distante o indiferente. Esa dinámica suele sostenerse porque quien carga con esa responsabilidad cree que amar significa hacerse cargo del bienestar del otro, incluso cuando eso implica descuidar el propio. El amor no debería ser una competencia de quién resiste más. Tampoco debería ser un espacio donde uno se esfuerza constantemente por demostrar que merece ser querido. Cuando el afecto se transforma en una lucha permanente por obtener atención, reconocimiento o respeto, deja de ser un espacio de crecimiento para convertirse en un escenario de desgaste emocional. Pon tonto. No, respetar dentro del amor implica reconocer al otro como un individuo completo, con pensamientos, emociones y necesidades propias. Pero ese respeto también debe dirigirse hacia uno mismo. Muchas personas son capaces de comprender, perdonar y cuidar a quienes aman, pero les resulta extremadamente difícil ofrecerse esa misma comprensión. Se exigen perfección, se castigan por sus errores, se convencen de que deben dar más de lo que reciben para sostener el vínculo. El amor que niega la dignidad personal suele construirse sobre el miedo. Miedo a la soledad, miedo al abandono, miedo a no volver a encontrar a alguien. Ese temor puede llevar a aceptar situaciones que generan angustia, a justificar comportamientos dañinos o a minimizar señales claras de deterioro emocional. El miedo tiene la capacidad de disfrazarse de compromiso, de fidelidad o de paciencia, cuando en realidad está funcionando como una prisión silenciosa. Un vínculo basado en el respeto no elimina los conflictos ni las diferencias. Las discusiones, los desacuerdos y las crisis forman parte natural de cualquier relación humana. Punto. La diferencia está en la forma en que esos conflictos se atraviesan. Cuando existe respeto, las diferencias se convierten en oportunidades para comprender al otro y fortalecer el vínculo. Cuando el respeto falta, los conflictos se transforman en ataques, en descalificaciones o en silencios que generan distancia emocional. Punto. La dignidad dentro del amor también implica reconocer cuando un vínculo dejó de ser saludable. Aceptar esa realidad suele ser uno de los procesos más dolorosos que una persona puede atravesar. Significa renunciar a proyectos compartidos, enfrentar la incertidumbre, tolerar la tristeza que acompaña toda despedida emocional. Sin embargo, permanecer en una relación que destruye la autoestima produce un daño profundo que muchas veces pasa desapercibido hasta que el desgaste se vuelve insostenible. Amar con dignidad implica poder expresar necesidades sin sentir culpa, poder manifestar desacuerdos sin miedo a represalias emocionales, poder pedir cambios sin sentir que eso convierte a uno en una persona exigente o egoísta. El amor saludable se construye cuando ambas partes pueden existir sin anularse, cuando el bienestar de uno no depende del sacrificio permanente del otro. Muchas personas temen que defender su dignidad dentro de una relación provoque el fin del vínculo. Ese temor suele estar vinculado con la idea de que el amor verdadero todo lo soporta. Sin embargo, el amor que necesita del sufrimiento constante para sostenerse suele esconder dinámicas de dependencia emocional. El afecto genuino no necesita que alguien se lastime para demostrar compromiso.
El respeto dentro del amor también se refleja en los pequeños gestos cotidianos, en la forma de escuchar, en la capacidad de validar emociones, en la disposición para dialogar sin descalificar. Son esos gestos los que construyen la sensación de seguridad emocional que permite que una relación crezca punto por punto. Cuando esos gestos desaparecen, el vínculo comienza a sostenerse únicamente por la costumbre o el miedo a empezar de nuevo. La dignidad personal dentro del amor no se impone ni se negocia. Se construye a partir del reconocimiento del propio valor. Cuando una persona entiende que merece ser tratada con cuidado, comienza a relacionarse desde un lugar más equilibrado. Ya no necesita demostrar constantemente que es suficiente, ni tolerar conductas que la hagan sentir invisible. El amor no debería obligar a nadie a dejar de ser quien es para conservar un vínculo. Tampoco debería exigir que alguien renuncie a su bienestar emocional para sostener la estabilidad de la relación. Amar implica acompañar el crecimiento del otro, pero también permitir el propio desarrollo sin miedo a que la individualidad sea interpretada como una amenaza. Cuando el amor se construye desde el respeto y la dignidad, deja de ser un espacio donde alguien se pierde para convertirse en un encuentro donde dos personas pueden compartir su historia sin dejar de pertenecer a sí mismas.